Tengan todos muy buenos días. Mi nombre es Edwin García y soy profesor de Sistemas de Impresión y de Grabado de la Facultad de Arte de nuestra Universidad de los Andes. Esta clase se llama Principales herramientas del grabado calcográfico y de relieve y corresponde a la unidad 1 de Sistemas de Impresión. ¿Cuál es la estructura que tiene esta clase? Bueno, esta clase tiene en primer lugar un carácter instruccional. ¿Eso qué significa? Que es una clase teórica en donde se abordan conocimientos generales desde el punto de vista técnico para que los estudiantes sean capaces de diferenciar, distinguir y aprovechar todo este conocimiento en la posterior clase, que es de carácter práctico, en donde ellos tendrán que desarrollar una matriz, una imagen y empezar a entintarla e imprimirla cada uno de acuerdo a sus propios procesos creativos. Entonces, esta clase está estructurada de la siguiente manera. En el inicio, la clase comienza con una lluvia de ideas acerca de qué es el grabado y qué es la impresión, ya que son dos procesos afines, comunes, uno abarca al otro, pero uno de ellos es excluyente del otro. ¿Qué significa esto? Que hacemos un análisis meramente empírico a partir de la presencia de distintos materiales impresos de uso cotidiano, como por ejemplo este billete, que es un material impreso que utilizamos a diario, pero que muchas veces no sabemos o no nos damos cuenta de cómo está impreso, qué técnica fue utilizada. Este objeto que tenemos por aquí, que es una cartuchera, que también está impresa, contiene una imagen en ella. Aquí hay otro texto impreso. Por aquí tenemos un grabado. Entonces analizamos por qué esto es un grabado a diferencia de los elementos anteriores que no constituyen un grabado, pero sí una impresión. O por ejemplo, este texto impreso que está realizado en inyección de tinta y que igualmente constituye una impresión más no un grabado. Entonces, a partir de la muestra de esos diferentes ejemplos, el estudiante va a ser capaz de comprender qué es la impresión, qué es el grabado, cuáles son las similitudes entre ellas y cuáles son las diferencias. Entonces, partiendo de allí, empezamos ya en materia, en el desarrollo de la clase, a hablar del grabado calcográfico, es decir, el grabado en hueco a partir de la presencia de surcos en las matrices. Entonces, analizamos qué es un surco, cómo se realiza un surco en la matriz y cómo la presencia de ese surco sobre ese soporte o superficie va a determinar qué tipo de técnica es. Por ejemplo, un grabado en hueco cuya marca o cuyo surco está por debajo de la superficie, o un grabado en relieve cuya marca está en contacto directo con la superficie. Aquí podemos ver en esta lámina distintos tipos de incisiones que podemos realizar con las diferentes herramientas. Aquí hacemos un repaso de los 4 grandes sistemas de estampación analógicos existentes, de manera que el estudiante sea capaz de comprender que todos los procesos realizados en clase van a desprenderse de alguno de estos 4 grandes grupos de impresión. Luego continuamos la clase presentando distintas herramientas empleadas para la realización de las matrices calcográficas. Entonces aquí vamos definiendo cada una de las herramientas y señalando la funcionalidad y la utilización de cada una de ellas. Esto implica entonces un proceso de análisis conceptual para poder comprender y diferenciar a cada una de ellas y posteriormente aplicarlas en los trabajos prácticos. Y una vez discutidas todas estas herramientas, entonces pasamos a hablar de materiales que son necesarios también para la elaboración de las matrices, como por ejemplo los barnices, que los tenemos en esta diapositiva, y luego pasamos al tema del entintado de las matrices. Este es un punto muy importante de la clase porque esta clase introductoria teórica le va a permitir a ellos hacer una reflexión y un análisis crítico de las diferentes maneras en que pueden entintar una matriz, cuándo, por qué y cómo hacerlo, cómo seleccionarlos. Entonces tenemos el entintado a mano, a rodillo, a pupé, con racleta, etc. Y cada estudiante además deberá participar de acuerdo a la dinámica de la clase y a las preguntas que se realicen sobre por qué y cómo se utilizan estos tipos de entintado y limpieza. La clase cierra con la presentación de la bibliografía, en donde ellos podrán obtener unos materiales o unas direcciones electrónicas
para ampliar la información debido a que la clase es muy corta y no da tiempo de hacerlo todo. Y esta clase sirve como abreboca para la segunda, que es de carácter meramente práctico, en la que los estudiantes van a realizar sus matrices y van a estampar sus procesos y van a aplicar las técnicas de grabado y de entintado estudiados. Además, en el cierre de la clase también van a realizar un mapa conceptual a partir de imágenes para desglosar toda esta información conceptual en imágenes, y eso les va a permitir hacer la transpolación del conocimiento desde lo abstracto hacia lo concreto. Y de esta manera concluye mi análisis de planificación de una clase en mi área de conocimiento. Espero sea de su agrado y nos vemos en una próxima oportunidad.